Bienvenidos a Primer Plano. Pues vamos a abordar en este primer segmento las dos renuncias que hubo a nivel de gabinete presidencial en esta semana. En primer lugar, la más sonora, la más llamativa fue la de Germán Martínez Cázares desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, que renunció pues aduciendo en una larga carta de por qué renunciaba, cosa que además marca una diferencia respecto de las renuncias tradicionales, donde casi nunca se explicaban las razones. La gente podía especular qué es lo que había pasado, pero se decía por razones de salud, por razones personales. Pero aquí él, de alguna forma, expresó claramente, punto por punto, su punto de vista de lo que estaba pasando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el sector salud en general, y dice, yo no puedo seguir con esto, hay muchas deficiencias, no me hacen caso, he tocado puertas, no me han recibido, no puedo tomar decisiones, no me han dejado las decisiones fundamentales de distribución, de compra de medicinas, y por lo tanto yo vislumbro que esto se está deteriorando y se puede deteriorar aún más si no se cambia la forma de hacer las cosas. Por lo pronto, como no me hacen caso, yo me voy. Estoy resumiendo desde luego, hay varios otros puntos. Y por otro lado, en la Secretaría de Medio Ambiente renuncia Josefa González Galvez. González Blanco, por razones muy distintas. Ahí fue simplemente por un acto de prepotencia al solicitar que detuvieran el vuelo donde ella tendría que ir a algún evento. Se detuvo el vuelo, se echó para atrás, en fin, la esperaron, afectando desde luego a los pasajeros, y ese acto de prepotencia lo pagó con su renuncia. Son razones muy distintas desde luego, pero que sí debería ser un motivo de ese tipo de actos de prepotencia de los políticos que ya no se aceptan en este gobierno. Pues por lo menos a algunos les pareció exagerada la sanción, pero creo que efectivamente esas cosas no se valen. Bueno, son razones muy distintas. Lo de la salud, yo diría dos cosas. Por un lado, se había dicho que la forma de hacer los cortes que estaban más allá ya simplemente del gasto superfluo, estos recortes en toda la administración pública que había anunciado desde hace mucho tiempo López Obrador, esta cuestión de la austeridad, siempre decían, oye, lo tienes que hacer con cuidado, tienes que ver qué partes sí, qué partes no, y sobre todo quedarte nada más en la grasita, no tocar músculo porque entonces vas a afectar la eficacia de las instituciones respectivas. Aquí de alguna forma se comprueba, desde la perspectiva por lo menos de Germán Martínez, es decir, ya se está afectando, algo que ya se sabía desde afuera. Pero aquí lo importante fue que te lo digan desde adentro. Se está afectando el servicio. A mucha gente ya no le podemos llegar adecuadamente y atender adecuadamente medicinas, lo cual yo con eso termino mi intervención. No es que no estuviera pasando, porque es que eso ya estaba pasando desde antes. Sí, pero ahora con la forma de hacer las cosas se está agravando, por lo menos desde la perspectiva que nos presentó Germán Martínez. Yo agregaría a esta lectura que haces de la carta, en el caso de la renuncia de Germán Martínez, esto que nos recordaba el otro día en una editorial, Héctor Aguilar Camín, que la palabra no es de él, es de Felipe González, el presidente español, lo que se dio en llamar el austericidio, ¿sí? Es llevar la austeridad, la política de austeridad, a unos límites que otros dicen, en vez de que con bisturí se hizo con machete, los recursos públicos, ¿no? Los machetazos. Pero vaya, se refiere a esto del austericidio, que es una combinación entre austeridad y homicidio, no suicidio, austericidio. Y tiene que ver esto con la carta, pero creo que en la carta hay muchas más señales políticas, señales que desde luego no tienen por qué haberle gustado al presidente de la República, aunque Germán Martínez cuidó de no culpar al presidente, sino de culpar al secretario de Hacienda. Difícil porque ese es un gobierno pues con mucha concentración del poder, pero cuidó esa forma. Y los dos mensajes políticos que me parece que están clarísimamente en la carta, el primero es que se le pedía no solamente no se le daban los instrumentos para poder desempeñarse en su cargo, él ahí incluso dice en la carta textualmente, muchas veces se cuida el cargo y no el encargo, pero dice no veladamente, lo dice con todas sus letras, que se le pidió desviar recursos hacia fines distintos. Esos fines distintos pues eran fundamentalmente para la política energética del presidente. Esto último no está en la carta, nada más dice para fines distintos. Y
Otra más que atañe a un problema que ya hemos venido viendo hace tiempo, que es el de los famosos superdelegados, en donde pues, se le pide desde Hacienda que, a pesar de que es un órgano semiautónomo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene una reglamentación interna y tiene un consejo de administración, se le impide a él que nombre a sus delegados, y estos serán, las funciones que cumplían serían asumidas por los superdelegados y no por delegados especializados del Seguro Social, que también es un golpe a parte del proyecto de esta administración, de forma tal que pues sí es dañina con respecto a la política de honestidad y a la política de austeridad y a la política anticorrupción de este gobierno. Bueno, yo no sé si estas dos renuncias tienen equivalencia, políticamente hablando, en el análisis político. La de Martínez es una renuncia de un hombre que ha sido y sigue siendo muy pragmático. No fue una renuncia sin red, cayó de nuevo en el Senado y fue negociada. Dijo, yo ya me voy, esto no lo puedo manejar bien y, señor, si usted quiere, yo me regreso al Senado de donde vengo y todos tranquilos. Al día siguiente se dio un abrazo con Martí Batres, que lo recibió, pero la renuncia tiene que ver con una forma de manejo del Seguro Social, a la que Martínez no está dispuesto a enfrentar, dadas las condiciones en las que se plantea la 4T para una política de austeridad, en donde tiene que haber recortes. Hay recortes más dudosos que otros. Algunos que son totalmente justificados son de una enorme cantidad de plazas, privilegios que el sindicato tenía, etcétera, que hay que eliminar porque no se puede dejar. Y esto no lo aguantó Martínez. Recuerdo rápidamente que cuando en 2009 el candidato del Seguro Social, el secretario general del Seguro Social, iba a ser propuesto como diputado por el PRD, se adelantó Martínez, se fue a la asamblea del sindicato en Baja California y le ofreció el segundo lugar de la lista del PAN. Es un hombre muy pragmático que ofrece muchas. Y ahora, pues renuncia ante estas condiciones sin romper. La otra renuncia es una renuncia aparentemente trivial. Yo no sé si genéticamente hereda doña Josefa González Blanco el autoritarismo del padre, que es uno de los hombres más autoritarios que yo recuerdo en la historia reciente de México. Fue secretario de Gobernación, al que le estalló el movimiento de 1994, fue gobernador de Chiapas y no estaba enterado de lo que ahí pasaba, teniendo la inteligencia del Estado a su favor. Bueno, esta señora reconoció su error y le dijo a López Obrador, oiga, yo le recomiendo que presente su renuncia. Son muy distintas. Pero al mismo tiempo, y aquí viene mi interpretación más de conjunto, estas son cuestiones que emergen de una confrontación que hay entre las distintas fuerzas que están representadas en el gabinete y en el gabinete ampliado, porque Martínez no es miembro del gabinete ampliado, que van a seguir brotando. Hay diferencias muy fuertes de concepción, de entendimiento, ideológicas y pragmáticas en este gabinete que se armó tirando la red y recogiendo fauna buena y fauna de acompañamiento, alguna de las cuales no es muy buena. Entonces va a seguir habiendo problemas que veremos muy breve, en muy breve. Bueno, la carta puede tener varias interpretaciones. Una es la que da José Antonio, tomando lo que dice Germán al pie de la letra. Otra interpretación, la semana pasada Aguayo dijo, he tenido información de algunos médicos sobre los institutos de especialidad. Pues aquí yo en realidad no tengo normalmente información de ninguna fuente especializada, pero resulta que por un azar, puro azar, tengo otra versión, la pongo nada más sobre la mesa, y es de la compra de medicamentos. En la compra de medicamentos hay una cantidad enorme de dinero que no debería de gastarse. Que los medicamentos, por ejemplo, para el SIDA, se compran cócteles
que ya no son necesarios, que se pueden hacer el tipo de cóctel con menos medicamentos, más baratos, pero entonces se afectan intereses enormes. Y la versión que... Cócteles quiere decir de quimioterapia. De Eso quimioterapia, sí. sí, no, cócteles Pero el otro también, pero no, los otros no los compra el seguro, esos se compran de fuera. Esos los consumen. El punto está en que se sabe de esta, ya en la mañanera de hoy, en la de días pasados, de estas grandes consorcios, 3 o 4 grandes consorcios farmacéuticos que se ponen de acuerdo, le suplen al gobierno con unas ganancias formidables y que esto probablemente es lo que se quiso cortar. A la hora de cortar este tipo de estructura casi institucional entre farmacéuticas y el seguro o otro, no se listen, cuando se cortan, se ocurren desbalances y va a haber todavía unas fricciones. Pero que la razón básica es que no se quiso cortar desde el seguro social eso que ya se había creado desde hace mucho tiempo y que a la hora de cortar reaccionan. Esa es otra posibilidad. Y entonces estamos ante este momento crítico en el cual se tienen que quitar cosas del pasado que van a saltar para reacomodar de una mejor forma. Y lo de, nada más, lo de doña Josefina, pues sí, fue una mala decisión. Es una cosa secundaria, sí, pero muy simbólica. Pero habla del influyentismo, pero ¿no? es simbólica a fondo. Si el presidente decide que él va a deshacerse de su avión presidencial, al que tenía toda la razón de tenerlo, bueno, pues no puede aceptar que estas cosas sucedan y es realmente un accidente. Bueno, es una cosa secundaria. La renuncia seria es la del seguro. Yo creo que esa versión que planteas no es necesariamente contradictoria con la otra. Son elementos que pueden combinarse. Complementarios. ¿Por qué? Porque sí sabemos que la centralización del manejo de los dineros y de las compras es para combatir la corrupción, es para evitar costos excesivos. Ese es el propósito. Lo que pasa es que se había cuestionado los expertos en administración pública decir, sí, pero si todo lo concentras en Hacienda y en la señora esta que maneja los dineros, Raquel, se pueden generar precisamente estos entorpecimientos, cuello de botella le llaman, retrasos, que en materia de salud pueden ser muy delicados. Entonces el objetivo, de nueva cuenta, puede ser muy adecuado, terminar con la corrupción, que haya precios adecuados, justos, que no haya contratos privilegiados, pero de nuevo, hacerlo de tal forma que no afectes a los usuarios. Entonces creo que en ese sentido pueden ser varias variables que se juntan, pero la responsabilidad, ¿en dónde estaría? Germán dice, a mí no me dejaron ni siquiera tomar decisiones, todo lo maneja Hacienda, ni siquiera me recibieron, pero he oído algunos, digamos, publicistas del obradorismo que dicen, toda la culpa de lo que ocurrió ahí, que sí hubo retrasos, que sí hay desabasto de medicinas, es de Germán Martínez. Él es el culpable por las decisiones que tuvo. Y él dice, a mí no me dejaron tomar decisiones. Ahí sí hay dos versiones. Necesitamos explicaciones a fondo. Ni qué duda hay de que hay corrupción en la compra de medicinas y colusión entre las principales farmacéuticas y ni qué duda hay que había grasa. Pero no podemos, esto no quiere decir que no se han hecho una serie de despidos justificados y que se ha bajado el sueldo y etcétera. Y creo que lo dice muy claramente y lo confirman los diferentes gremios que conviven, enfermeras, médicos, residentes, etcétera, etcétera, dentro del Seguro Social. Ahora, cuando, por ejemplo, Lorenzo, me dices lo de las medicinas, pues también hay que ver que ahorita el superdelegado de Jalisco se le dieron casi todos por adjudicación directa, 164 millones de pesos en compra de medicinas, Jalisco. ¿Sí? Entonces, como que no cuadran ahí las explicaciones. Pero se nos terminó el tiempo, nos vemos en el siguiente segmento.
Durante los muchísimos años de campaña de Andrés Manuel López Obrador y ahora, pero con matices, digamos, con diferencias importantes porque ahora es presidente, ha habido enfrentamientos de Andrés Manuel López Obrador con la prensa. Cuando estaba en campaña hablaba mal de la mayor parte de la prensa y hablaba del cerco informativo que se le hacía para que no llegara él a la presidencia. Después hubo un interregno, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, durante la transición en donde no fue un tema de debate público, pero desde que se instauraron las mañaneras, pues ha habido una relación, por decirlo menos, ríspida. Contaba yo en mi base de datos sobre las mañaneras que más de 1,100 veces ha hecho referencia a 3 palabras: prensa, periodismo y medios de comunicación. Entonces sí es un tema muy, muy presente en cantidad y en calidad, que es a lo que me quiero referir. Nadie puede negar que tenemos una prensa crítica. Yo creo que tampoco nadie puede negar que Enrique Peña Nieto tuvo una prensa muy crítica y programas como este también, en donde lo criticábamos constantemente, pero en esta ocasión el presidente, desde, digamos, lo que significa el pódium de todas las mañaneras, hace muchas referencias, a diferencia del resto de los presidentes, de medios y periodistas, y normalmente utilizando adjetivos pues, de mucha descalificación, derogatorios, como conservadores, fifís, neoliberales, corruptos, y el más reciente, que fue el de el AMPA del periodismo, pues que ha levantado un gran debate público desde que pronunció esto. Yo quisiera decir que desde luego que el presidente tiene derecho a la libertad de expresión, como la tenemos aquí. Yo creo que los 4 estarían de acuerdo conmigo que en Canal 11 jamás, siendo un medio público, nos ha dicho no critiquen o traten este tema o trátenlo de esta manera o no traten este tema, ¿sí? Ninguna cosa. Nosotros llegamos, nos sentamos y decidimos qué hacemos, en cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces habla de manera general, y lo dice con honrosas excepciones, del AMPA del periodismo, a raíz precisamente de la renuncia de Germán Martínez y de lo que es el sector salud, y pues esto ha causado gran revuelo. Se junta este hecho con la famosa lista que se pide a Presidencia, un particular, sobre los contratos que hay. Yo quiero decir que no sé por qué le hemos hecho tanto de escándalo. Esos contratos están hace muchos años, muchos, en Compranet. Lo puede buscar cualquiera que nos esté escuchando, teclea ahí Compranet y aparecen esas compañías. Entonces, no sé por qué tanto escándalo. Es perfectamente legal, lo cual no quiere decir que no sea reprobable. A mí me parece, voy a usar el lenguaje de Andrés Manuel López Obrador, inmoral, ¿sí?, que se gasten 10,000 millones en un sexenio en comunicación social y sin criterios ni nada. Pero es legal. De lo que no hablamos es del dinero debajo de la mesa, pero no se vale difamar, ¿sí?, y no presentar una denuncia. Bueno, pues lo que se presentó ahí fueron montos, ¿no?, a las empresas. Sí. Y empresas, nombres de las empresas. Nombres de las empresas y los personajes asociados a cada una de estas empresas. No hay que olvidar que hay una historia en México en torno a este tipo de periodismo que empieza muy temprano, desde el siglo XIX, y que adquiere enorme fuerza a final del XIX con esta relación tan peculiar entre el periódico más importante de la época, que fue El Imparcial, y el gobierno de Porfirio Díaz, pero no de todo el gobierno, sino con el secretario de Hacienda, que le pasaba sus dineros al dueño de El Universal. Se los pasaba sin... ¿Del Imparcial o del Universal? ¿Perdón? ¿Del Imparcial? Del Imparcial, perdón. El Universal. Sí, no existía, es de después. 18. Es el que viene a sustituir del Imparcial. Y cuando la revolución llega, no hay cambio. No hay cambio, se mantiene esto. En algún punto estaba yo viendo en uno de los archivos, por ejemplo, que Gobernación le manda a un periódico lo que debe de poner en la editorial.
una defensa del gobierno. Bueno, pues es igual, sigue siendo lo mismo. Entonces tenemos una relación ya secular, por lo tanto hay una sospecha de que si te dan esos contratos para hacer publicidad, ahí hay una manera de favorecer a unos periódicos y no a otros periódicos. Yo lo que quisiera decir, a propósito de esto último que estabas planteando, es que podemos hablar del microchayo, que es el que se divulgaba normalmente, el que se da a un periodista para que le saquen una notita, evite decir tal cosa, y el macrochayo. Yo estoy haciendo una metáfora. El macrochayo es el vinculado con las empresas, el perfectamente legalizado, el perfectamente establecido hasta en Compranet consultable, como dices tú. Pero eso no quiere decir que allí detrás de esto no haya un armado para comprar elementos de los medios, de todos los medios electrónicos, la televisión, la radio, el cine y la prensa impresa, que cada día ha venido siendo más de microchayo que de macrochayo. En los tiempos de don Porfirio, a que tú te referías, pues todo el chayo, el único era la imprenta y era pequeño, era la prensa. Y también era la cárcel, porque no era chayo o te vas a ir, como podemos recordar, algunos periodistas que padecieron cárcel muy amplia. También podemos hablar del micro, ¿cómo se llama? El que le daban a los diputados, ¿Dieta? No, el que tomaban como parte. Moche. El macromoche y el micromoche. Pero de esto está llena la escena política de las instituciones públicas que otorgan contratos y que quieren una imagen limpia de gente que lo hace muy bien y para eso contrata la imagen que le dan los medios. Esto es lo que se está poniendo de manifiesto y esto es lo que hay que analizar y tratar de cortar por lo sano, hasta con sierra eléctrica, José Antonio. Sí. Porque esto es terrible. Pero por lo sano, en todo caso, si se quiere con el cuchillito, lo que sea, pero por lo sano. Hay que prohibirlo en la ley. Sí, desde luego que aquí veo de nuevo cuenta un esfuerzo importante de limpiar todo eso. Por supuesto que ha habido esos fenómenos desde siempre en la historia de México. Hay ese intercambio de dineros, de presupuestos, de publicidad, esperando pues, un trato más suave, un trato más favorable en los medios distintos. Pero aquí parte del asunto de esta lista, algunos de los que se han quejado, es decir, solamente es el 1% del dinero que se dio, aparece solamente la cantidad del 1% y todo lo demás va a abarcar a otros medios. Seguramente van a estar, por ejemplo, la jornada que sabíamos que estaba en dificultades financieras y que recibía también publicidad de gobierno. Es decir, en otros, y vamos a poner a la jornada como alguien fifí que estaba, pues no, pues sabemos la jornada cuál ha sido su línea crítica de izquierda, y podemos mencionar otros medios. Entonces, si se parte de la premisa, que así a veces parece que se maneja lo de esta lista, de que recibir fondos de gobierno automática y necesariamente implica que ya te rendiste ante el gobierno y que vas... pues entonces abarca casi todos los medios, seguramente, cuando se vea. Entonces tiene que haber ahí matices. Por ejemplo, en un artículo que me interesó mucho de Jacqueline Pechard el día de hoy, quien fue presidenta del IFAI, dice, es que si presentas una lista sesgada, donde no está toda la información, puede ser hasta peor que la transparencia, porque se le puede adjudicar una intencionalidad política, porque dejas a unos adentro y otros afuera. Entonces, a mí mi propuesta general sería, que ya le hemos dicho varias veces, es sí, que se corrijan esas cosas, por supuesto, entre otras formas, con una comisión que sea autónoma, lo que había ofrecido Peña Nieto y que no se cumplió, pero que ojalá se cumpliera. Una comisión autónoma para distribuir esos recursos, que sean menos, por supuesto, y ya son menos, que bueno, porque fueron muchísimos, son excesivos, que se distribuya con criterios claros, decir, ¿por qué le das más a este medio que al otro? Por rating, dicen, o por cualquier otra cosa, pero para quitarle al gobierno la tentación, que yo creo que todos los gobiernos del mundo pueden tener esa tentación, de distribuir esos recursos con discrecionalidad para tratar de ganar lealtades o para castigar críticas, quitarle esa tentación a cualquier gobierno. Yo no confío simplemente en que los gobiernos digan yo sí tengo una moral y los demás no.
Yo prefiero el desarrollo institucional para quitar la tentación a cualquier gobierno de cualquier partido que no haga uso discrecional de esos recursos para comprar lealtades o castigar críticas. Yo haría incluso otra propuesta aún más radical, ahora la planteo, pero tienes razón, Lorenzo, esto no cambió con la revolución y esta relación medios política siempre ha sido muy perversa porque los medios dependen, o la mayoría de los medios dependen económicamente del dinero que le da el Estado. Decías, no cambió y a 6 meses de gobierno no hemos tampoco tenido un cambio, pero ni siquiera una propuesta de cambio. Como bien recordaba José Antonio, Peña Nieto quedó a deber eso, incluso cuando se legisló, que se llamó la Ley Chayote, se legisló 3 años después y porque la Suprema Corte de Justicia así lo obligó, ¿sí? Y entonces salió la Ley Chayote, no estábamos de acuerdo. De ahí pasamos a este gobierno en donde se prometió también regular. Lo que tuvimos a principios de abril fue una cosa que se llamó el acuerdo para una nueva política de comunicación. Y ahí dice que habrá criterios objetivos, pero nada más. Objetivos, punto, y van a más la propuesta. Yo pienso no solamente que se debe de reducir, no solamente que la lista debería estar completa, porque lo mismo recibió la jornada que Animal Político, que fue muy crítico de Peña Nieto con Daniel Moreno al frente, sino que deberíamos de acabar con el dinero gastado en publicidad oficial. Se debería de reservar únicamente para campañas de protección civil, de vacunación, de desastres. Y a lo mejor usar espacios públicos. Y no publicidad. Perdón, pero yo quiero recordar eso de que no ha habido cambios, pero ha habido varios intentos de cambios. Yo tengo uno muy presente. Aquí, porque en el cuando de López. entró en la 57 legislatura de la Cámara de Diputados, en relación con los medios y la Cámara de Diputados, se hizo toda una cancelación de políticas en donde se daba periodista por periodista, venta de planas, etcétera. Se hizo un arreglo con todos los medios, se transparentó para que se publicara un número de páginas con los intereses de la Cámara, lo que estábamos discutiendo, lo que estábamos debatiendo. Y esto redujo mucho el gasto y lo encaminó hacia donde debe hacerse y lo transparentó. En cuanto llegó a la siguiente legislatura, esta legislatura fue controlada por 4 partidos de oposición y íbamos a cancelar lo que hacía el PRI anteriormente. Y lo cancelamos. Una legislatura, a la siguiente legislatura nos lo volvieron a cambiar. Eso es lo que pasa, que a veces hay intenciones de cambio y pasos para hacer cambio, pero en algún momento se regresa. Ahora, se dedicaban a eso. ¿Querías decir algo? Nos quedan 15 segundos. Se dedicaban a eso, pero yo tampoco sé por qué tiene que andar el Congreso, sí, utilizando los espacios para decir, oye, Morena propuso no sé qué, o el Verde, o el PRI, o el PAN, o cualquiera de ellos. Yo creo que debería de ser para cosas de utilidad pública y nada más. Es un tema que da para mucho. Nos vemos, regresamos en un momentito. El día de ayer, domingo, hubo una serie de atentados en el estado de Michoacán concentrados del cártel Jalisco Nueva Generación, que con sus camionetas en la puerta de las cuales estaba la identificación, así como se identifica Secretaría de Hacienda, Secretaría de Seguridad Pública, etcétera, así estaba Cártel Nueva Generación con sus iniciales, para decir, esto lo estamos haciendo nosotros, no hay ningún embozo, no hay ninguna gana de tapar aquello. Es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Mató policías en Zamora, creo que 6, mató ciudadanos que andaban por la calle, baleó la casa del alcalde, después tuvieron otro acto un poco menos grave, pero también muy severo, en Uruapan. Y esto me recuerda que, pues esto no es nuevo. En realidad el cártel Jalisco Nueva Generación quiere tomar las plazas y la posición que tenía el cártel del Chapo Guzmán. Y es lo que ha ido haciendo. En alguna forma, el Chapo Guzmán dominaba toda la parte de Jalisco con su organización, pero ahora que el Chapo está en caída, en declinación, el cártel Nueva Generación está avanzando, pero de una manera muy violenta, probablemente tan violenta como las del Golfo, como la de los Zetas, o más. Y ha tomado muchas plazas de una manera brutal, pero además está retando directamente al Estado. Recuerdo un evento de hace ya como año y medio, todavía en el sexenio pasado, donde el cártel Nueva Generación salió y presumió que bajaba un helicóptero donde iban militares
era esto mismo. Eso no es novedad, pero esto ha venido aumentando, incrementándose en términos pues, progresivos muy, muy amplios, lo cual pues está poniendo la señal de que eso es algo que hay que atender con la Guardia Nacional, probablemente. Como señal, claro que hay que atenderla. Eso de poner el logo en las camionetas, y que son muchas camionetas, quiere decir que tienen el control territorial. Y en la definición de Estado, cualquiera que tomemos, una de las características del Estado a la que decir no puede renunciar es a tener el control del territorio. Y cuando alguien le reta de esa manera y con eficacia, entonces, ¿qué le pasa al Estado? ¿Existe? ¿Deja de existir? ¿Se convierte en otra cosa? Lo pongo nada más como una pregunta, pero es un desafío de muchísimo fondo y que el gobierno y la sociedad mexicana tienen ya que resolver. No se puede continuar de esta manera. ¿Prolongamos esto? Otros 10, 20, 30 años en donde haya áreas que estén bajo el control de otra autoridad ilegítima, ilegal, y convivir con la legal, pues eso francamente no nos merecemos ni corresponde a la naturaleza de un Estado más o menos aceptable y bien definido. Por lo tanto, el reto es de ahora que viene la Guardia Nacional, es un reto de frente. O lo paran o se viene abajo la cuarta T, porque no pueden convivir las dos cosas en el mismo territorio. Independientemente de que haya heredado este problema o no, porque además sí lo heredó, Sí. Se ha ido, ha crecido, pero tampoco podemos decir que el crecimiento de la inseguridad y de la violencia se deba a medidas que ha tomado López Obrador. No, yo creo que está teniendo el crecimiento, pues, no sé si decir natural, inercial. porque ya en esto no hay nada de natural, pero inercial, a lo Inercial. mejor inercial, ¿no? Entonces, sí lo heredó y sí ha seguido creciendo, no lo ha podido reducir. Yo, ¿qué más quisiera que se atendiera, Lorenzo, de inmediato? Porque no se puede permitir que lo que le da nacimiento al Estado, lo que le da el origen al Estado es precisamente que el monopolio sobre el territorio, ¿no? Nacional. ¿Cómo hacerle? ¿Será la Guardia Nacional el camino? A mí me parecería que lo de la Guardia Nacional quizá un poco más organizado que antes, pero es la misma estrategia que la que tuvo antes Peña Nieto y antes Calderón. Yo no creo que ni Calderón ni Peña Nieto hubiesen querido que este problema siguiera creciendo y les hubiera encantado colgarse la medalla de que pacificaron al país. Nos ha prometido Durazo que en 6 meses se verán resultados y que en 24 entregará un país en paz. No se ven las medidas, no soy yo quien tendría que proponerlas, o sea, no sé de estas cosas, pero realmente están en una posición tremendamente difícil. Además, ha dicho claramente López Obrador, no sé si esto pueda ser una reacción, creo que exageraría si dijera que lo es, que él no va a combatir a las cabezas de los cárteles, ¿no? Y aquí está el cártel de Nueva Generación con su cabeza diciendo, aquí estamos, y aquí están mis siglas, y hágale como quiera. La única que veo es que se tomaran todas las alcaldías y poner al frente, pero tenemos una democracia, tener al frente de cada alcaldía, ¿sí? Ahí sí, una persona, no sé si de la Guardia Nacional, policías federales o qué, que pudiesen resistir, porque también, ¿cómo culpas a un presidente municipal, Lorenzo, que si te dicen, o te secuestro a tu hija o me entregas la... Pero Qué por eso difícil, se va a dividir ¿no? en las 266 regiones. en donde sería el equivalente a lo Sí. que tú estás diciendo. No serían alcaldías, pero son zonas geográficas delimitadas con un responsable de la Guardia Nacional. Ningún presidente se había hecho cargo día a día del problema de la seguridad. Es apenas el principio. El reto es enorme. Sí, esto que planteas así de la capacidad de enfrentar a los narcos o no, se ha vinculado con este tema de si hay Estado fallido o no.
Se ha hablado muchas veces de que podría ser. Yo no creo que en México hayamos caído en estado fallido, pero sí regionalmente. Estado fallido es que de plano el Estado ya no puede con nada. Ya no, yo creo, pero sí a nivel regional se puede decir, oye, aquí ya lo rebasaron. Aquí ya también, aquí el Estado ni siquiera está presente. Aquí lo que hay de Estado está controlado por los narcos. Eso sí ha habido. Y aquí el reto, desde luego, para este gobierno es que con las nuevas estrategias, la Guardia Nacional, lo que tenga de distinto en su configuración, en su entrenamiento, con las otras políticas que ha establecido por ahí, que si las becas para quitar incentivos, pues a ver qué tanto funciona. Pero desde luego que el reto es muy fuerte. Y eso que propones, que quizás se combine con lo que sí va a haber de estas secciones, sería un poco el estado de excepción, que a veces se justifica por lo menos a nivel regional. Es decir, si aquí en términos de democracia y de civilidad ya se les fue del control y se convierten en mini estados fallidos, a lo mejor el estado de excepción es el que puede retomar el control, poner orden. Y solamente otra idea más que retoma hoy en su artículo nuestro colega Leonardo Curcio. Se ha hablado también de platicar y de aplicar estrategias de diálogo, como en otros países, pero lo que dice Curcio, y yo estoy de acuerdo, es muy distinto establecer esas mesas de diálogo para llegar eventualmente a acuerdos con las guerrillas, por ejemplo, porque son de tipo político, que con los narcos que están dispersos, que están peleados entre ellos, que no hay ninguna base de legalidad. Si hay esa idea en el gobierno de establecer, pues, como se ha mencionado de vez en cuando, ese tipo de acuerdos y de amnistías y demás, con el narco es casi imposible o prácticamente imposible. Eso que dices, José Antonio, de plantear casos de excepción está jurídicamente, constitucionalmente previsto. Sí, sí. Es posible suspender las garantías individuales, el respeto a los derechos humanos en todo el país o parcialmente. Lo dice expresamente la Constitución. En aquellos estados o territorios en donde ya, pues una parte del Estado es fundamental, es el territorio. Es más importante la población, pero el otro elemento es el territorio. Ahí está totalmente controlado. En estados como Tamaulipas, en regiones de algunos estados, Nuevo León, Coahuila, Guerrero. Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Veracruz, bueno, ya son, ahí se puede suspender. La suspensión de derechos humanos y de garantías se puede hacer, de acuerdo con el artículo 29, por cada estado, y se puede hacer por partes, ir a lo más peligroso, suspender, hacer una limpia y seguir con nosotros, porque no hay fuerza que pueda con todos a la vez. Pero esto implica un nuevo plan de inteligencia, no solo la entrada de las Fuerzas Armadas, llámese Guardia Nacional o como se llame, sino una nueva inteligencia que implica algo que tratamos en un programa anterior: la cancelación de los privilegios económicos, de las finanzas, como lo está haciendo Santiago Nieto Castillo, con diversas cosas. Pero habría que hacerlo muy particularmente con el cártel Jalisco Nueva Generación, porque es el que está repuntando como el mayor y el más peligroso y el más agresivo de los cárteles. Sería de lo más interesante saber cuál es la visión de largo plazo de este cártel, porque la idea de hacer tan obvio su reto, antes en otras circunstancias, en otros tiempos, se le retaba pero no se decía, se mantenía discreción, se trataba de evitar que se viera. Aquí hay un esfuerzo por hacerse visibles, por decir aquí estamos nosotros, a ver, búsquenos. ¿Qué es lo que pretende una organización de esa naturaleza? ¿A dónde lleva la lógica? La lógica lleva a tener el poder, todo el poder, porque si ya los reta armados en una zona, es decir, aquí vamos a ser el gobierno nosotros. ¿Ese es su proyecto? Lástima que no puedan venir a una mesa como esta para que nos lo digan. Pues no sé. Pues no sí, sé digo, realmente su proyecto es ir abarcando cada vez mayores proporciones del territorio. Uno de los problemas creo que tenemos para poder hacer una política coherente es que ni siquiera sabemos qué proporción, por ejemplo, de las presidencias municipales están tomadas, porque se manejan cifras que van del 20% al 60%. Entonces tendríamos que tener, por principio, eso, ¿no? Bien, pero vamos a tenernos que ir a otro bloque. Este es un tema que necesariamente vamos a seguir tocando en otras ocasiones, porque es un tema que aparece agresivamente
y tiene que analizarse mucho más a profundidad. Nos vamos a un siguiente bloque, los esperamos. Bueno, vamos a terminar con este evento que fue la visita de Marcelo Ebrard, nuestro canciller, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, a Estados Unidos para tener una entrevista a fondo con el secretario de Estado, con el señor Pompeo. La temática es muy importante para ellos y para nosotros. La temática es cómo atacar de fondo el problema que en estas circunstancias, en el aquí y ahora, está creando una tensión política que va a veces en ascenso. ¿Cómo detener la migración de personas que vienen del Triángulo de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, y que México propone de una manera bastante lógica? Vamos a desarrollar tanto el sur de México como esta parte de Centroamérica para atacar de raíz el problema del desempleo, del no tener destino muchas gentes en esas zonas. Realmente no tienen destino. Pero resulta que cuando nuestro canciller llega allá, dicen que el secretario de Estado lo llamó Trump en ese momento. Y que bueno, pues no tenía más remedio que dejar a un segundo de a bordo la entrevista con Marcelo. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? ¿Qué pretende? ¿Quiere arreglar el problema o no lo quiere arreglar? ¿O quiere mantenerlo porque le conviene? Porque ahí hay un pretexto para cada vez que sea necesario, entonces explotar y decir y señalar con un dedo acusador: México no está cumpliendo con lo suyo. Es una pregunta. Y ahora es más necesario que nunca que se acercan las elecciones, ¿no? Y que Trump pueda, digo, me imagino que era a lo que ibas y gentilmente nos dejaste el espacio, pero bueno, pues vienen las elecciones y el tema migratorio volverá a ser, nunca ha dejado, pero vaya, volverá a tomar realce y será un motivo de enfrentamiento, y pues yo creo que Trump sigue teniendo eso que se llama esa constituency, ese grupo de apoyo que está en contra de la migración, particularmente la migración mexicana y centroamericana. Y a mí me preocupa la pregunta que haces al final, porque creo que, bueno, Estados Unidos nos ha tratado muy mal con respecto a ese problema, a esos problemas que son de las dos naciones, como el tráfico de armas, sí, que es de allá para acá, desde luego el tráfico de narcóticos, que es de acá para allá, la migración, etcétera. Pero lo que me sorprende es el maltrato también abierto, público, que nos ha dado Trump, y la respuesta del presidente López Obrador. La última declaración la hizo la semana pasada, y dijo: no me voy, a ver, ya que les quede claro, no me voy a pelear con ese señor. Yo no sé qué hubiéramos pensado si eso lo hubieran dicho otros presidentes con menos legitimidad, pero el trato ha sido recurrente, no solamente en declaraciones, sino en acciones, aunque tenemos la fortuna de poder decir ahorita que retiraron los aranceles del acero. Pero este gesto que tuvieron con el canciller fue un gesto de decir: ¿saben qué? Sí, para nosotros no nos importa, o no nos importa en sus términos. Nosotros decimos cómo, cuándo y dónde. Realmente es un maltrato que creo que merecería, sí, un extrañamiento, una reacción por parte del gobierno y en particular del presidente. A mí esta propuesta de destinar una cantidad de recursos a Centroamérica, de generar desarrollo, de dar incentivos para que la gente se quede ahí, me parece que tiene todo el sentido del mundo. Desde luego estratégicamente, y saldrían ganando todos, creo yo, es de esos proyectos en los que gana todos. Estados Unidos porque tendría entonces ya menos presión sobre su frontera. Nosotros, desde luego, porque estamos en medio, aparte de nuestra propia migración, pero estamos en medio de la migración centroamericana y Estados Unidos, generando unos problemas diplomáticos, sobre todo con Estados Unidos. Y los propios centroamericanos, por supuesto, que también tendrían mucho que ganar. Esta racionalidad que ya no sería económica de Estados Unidos, decir: pues no me interesa tu programa, seguimos así,
para tener un elemento de golpeteo. Si fuera solamente electoral, no estoy seguro si es solamente electoral o algo de estrategia más de fondo geopolítica o qué sé yo, pero supongamos que es solamente electoral de aquí a la elección presidencial del año que viene, porque le da muchos elementos para decir, vean los mexicanos y los migrantes y no los paran y a nosotros nos están fastidiando. Si eso fuera, si ganara Trump, espero que no, pero si ganara Trump el próximo año, a lo mejor ahí ya tendría que decir, ya esto me sirvió para lo electoral, ya gané otra vez, y entonces ahora sí vamos a tratar de darle una solución más de fondo, si eso fuera, pero podría ser alguna otra cosa más de fondo, de tipo de una presión permanente, de un instrumento de palo y zanahoria con México, para que por otros problemas también siempre tengan ese elemento de decir, pero ustedes no nos están cumpliendo ahí. No sé hasta dónde llegaría esa racionalidad estratégico-política de Estados Unidos para que las cosas sigan como están, para no tratar de darles algún tipo de solución. Yo tengo la impresión de que, o la interpretación, si prefieren, de que esta no recepción del secretario de Estado Mike Pompeo a nuestro canciller es una forma de decir no vamos a atender la propuesta que usted nos trae, que ya sabían exactamente, la habían platicado con Kushner, aquí en México con López Obrador y el propio canciller, y la estaba llevando ya con detalles, que es la misma propuesta que hizo hace meses López Obrador, de decir, vamos a desatar un polo de desarrollo en toda el área del sur de nuestra frontera con Centroamérica para crear empleos. Esto va a costar alrededor de $30,000 millones. Vamos a participar los 3 países, yo los convoco a los 2, México pondría X, 10, 5, no me acuerdo cuántos. Este mismo proyecto es el que llevaba, pero para no darle la bofetada, decir no, pues lo recibe el segundo de a bordo del secretario de Estado, lo recibe Kushner, que es el principal asesor del presidente, con el que ya se había preplaticado esto, pero es una forma de decir, pues no, señores, eso que ustedes están diciendo es absolutamente imposible y no va. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no está dispuesto a emprender un plan de rescate como el que ustedes proponen, del que ustedes se van a llevar toda la medalla. Nosotros tenemos mucho más elementos que derivar, no digo que los únicos, de la cuestión electoral. Mientras aquello se mantenga y él pueda seguir utilizando esto para traerse votos para el 2020, lo va a seguir haciendo. Esto es lo que pasó, me parece a mí. Hace 3 semanas aproximadamente, yo estaba asistiendo a varios seminarios donde se tratan problemas de la relación México-Estados Unidos. Llegó un investigador de Washington, muy importante, que analiza la política de Trump. Y yo le planteé esto, ¿qué viabilidad le ve usted a esto? Hace como un mes aproximadamente. Y me dijo, no plan Marshall at all, no, nada de plan Marshall, no va a haber rescate, olvídense de eso los mexicanos, eso no va a pasar. Era una gente muy reputada, no me acuerdo su nombre, un investigador de primera línea que se encarga de cuestiones del Departamento de Estado. Bueno, es muy claro el asunto, ¿no? Nos quieren decir no a su plan, pero amablemente, no, pues no puede ahora, tiene... Pero no fue amable, no fue amable bueno, porque amable, lo digo entre comillas. Para ser congruente con lo que tú dices, simplemente le hubiera mandado un mensaje, no lo voy a recibir, y entonces Marcelo no hubiera ido. Esto tiene varias cosas. Sí, ven, y en el momento en que llegues, te digo no. Es una rudeza innecesaria, no era necesario hacerlo así. Imaginémonos al contrario, que se tenga programada una entrevista con Pompeo aquí en la Ciudad de México, en la Cancillería, y cuando él llega, fíjese que le habló Andrés Manuel al canciller para tratar algo importante, pero aquí está el otro señor, y puede usted hablar, aquí no hay el equivalente al yerno de Trump, y con él sí puede hablar. No era necesario. Es decir, esto es hacer las cosas más difíciles de lo que ya son. Y aquí sí se ve la enorme influencia de la diferencia de poder. Porque hay unos que dicen, pues debíamos de responderles con la misma moneda, pero no tenemos el mismo poder. Nos dijeron, ya lo del aluminio y el acero, miren, ya ganaron. Pero ahora les vamos a dar esta pequeña bofetada para que una cachetadita. Esa cachetadita para que mis bases sigan viendo que yo los maltrato. Bueno,
Y además en el caso del acero también estaba Canadá, y que es otro país que también está unos escaloncitos arriba y por Pero eso le han también dado lo también unas ganamos. cachetadas a Pero Canadá por eso que- también ganamos la del acero, no fue solo. Creo que tienes razón y lo más razonable es lo que está planteando Andrés Manuel López Obrador. Por una parte, ya si no un plan Marshall tipo la Unión Europea cuando entraron Portugal y España, que es Reconstruir la un poco Europa. lo mismo, ¿sí? Los recursos, y por otro lado, nosotros también, el desarrollo del sureste, ¿para qué? Pues para que nosotros, si bien no alcanza para todos los centroamericanos, sí para que deje de seguir el flujo migratorio, ¿no? Y creo que es la única manera que hay para Pero frenar. para eso Estados Unidos tendría que tener un estadista en el sentido pleno del... Y no está. Nos tenemos que ir. La semana entrante tenemos otra cita con ustedes aquí. No se les olvide. Buenas noches.